Hola, ¿cómo están? Agentes de Cambio para la Igualdad de Género. Es un curso básico sobre género dirigido a servidoras y servidores de entidades públicas del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a través de la Dirección General de Transversalización del Enfoque de Género, pone a disposición de ustedes. Entonces, ¿qué buscamos en este primer módulo, no? Queremos que cada uno de ustedes pueda conocer y comprender la diferencia entre los conceptos claves en materia de género, con la finalidad de aplicarlos en la vida personal y en su quehacer laboral. Y entonces, antes de empezar la sesión, quiero invitarles a leer esta cita de John Kelly, que dice así, ¿no? Cuando miramos solo con un ojo, nuestro campo de visión es limitado y carece de profundidad. Si miramos luego con el otro ojo, nuestro campo visual se amplía, pero todavía le falta profundidad. Solo cuando abrimos ambos ojos, a la vez, logramos tener todo el campo de visión y una visión exacta de profundidad. Y esa es un poco la invitación de este curso y la invitación para que podamos mirar nuestro trabajo, nuestro quehacer, tanto en nuestra vida personal como en nuestro trabajo, con otros ojos, tratando de profundizar, tratando de complejizar, ¿cierto?, los problemas que se presentan a lo largo de nuestras actividades diarias. Y entonces, antes de empezar, quería pedirles que intentemos hacer un pequeño ejercicio para ver cómo el género efectivamente está atravesando también nuestras vidas, ¿no? Entonces, quiero invitarles a que cerremos un rato los ojos y recordemos la primera vez que nos dijeron que podíamos hacer algo o no por ser hombres o por ser mujeres. A ver, intenten cerrar vuestros ojos, intentemos recordar. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos años tenían? ¿Fue en la casa, en la escuela, en el barrio? ¿De quién fue el mensaje? ¿De los padres? ¿De las mamás? ¿De los abuelos? ¿De las abuelas? ¿De las tías? ¿De los tíos? ¿De los profesores quizás? ¿De las profesoras? ¿Cómo se sintieron? Y entonces, a partir de este primer ejercicio, lo que también quisiéramos es pensar si nosotros, nosotras, cada uno de ustedes, en vuestras interacciones cotidianas, también de pronto estamos repitiendo estos mismos mensajes, ¿no? Ya sea a los hijos, a las hijas, a las hermanas, diciendo que pueden hacer o no pueden hacer algo por ser hombres o por ser mujeres. Quizás los mensajes se los están dando a ustedes. Quizás a ustedes les están diciendo que por ser mujeres o por ser hombres no pueden hacer algo o pueden hacer, ¿no? Entonces, a partir de este ejercicio, ¿qué podemos decir? Creo que una de las primeras cosas que queremos decir es que efectivamente las experiencias, si bien personales, ¿cierto? Cada uno de ustedes ha recordado ese momento, ese lugar, la persona que les dijo que podían o no podían hacer algo por ser hombres o por ser mujeres, es que el género es un tema también personal, atraviesa nuestras vidas, atraviesa nuestras historias, no es un tema que está afuera, ¿no? No es un tema para los otros, también nos cuestiona a cada uno de nosotros. Porque a cada uno de ustedes ha sido socializada de acuerdo a ciertas pautas de comportamiento, que les decían que podían hacer algo o que no podían hacerlo por ser mujeres o por ser varones. Y en ese sentido, a lo largo de vuestra historia, y yo me imagino que cada uno ha recordado los momentos en los cuales se ha ido reafirmando esos mensajes, pueden darse cuenta que hay diferentes agentes que van diciéndonos lo que podemos o no podemos hacer, ¿no? Está la familia, ¿cierto? Que es el primer lugar donde nos dicen lo que podemos o no podemos hacer cosas. Están los amigos, están las amigas, ¿cierto? Pero también están los mensajes que provienen y que están insertos en las instituciones. La escuela es este lugar en el cual se reafirma, se refuerza estos mensajes, ¿no? Los profesores ahí, los profesores, las profesoras, tienen un rol fundamental para modificar esas pautas.
pero también están los medios de comunicación, los mensajes que dan, cómo cuentan una noticia, qué están diciendo sobre las noticias. Entonces son instituciones también que van marcando, que van, ¿no?, mandándonos mensajes de diferentes lados, que van reforzando estos mandatos de género. Y son mandatos tan poderosos que los recordamos hasta ahora, los sentimos hasta ahora, porque impactan nuestras vidas, marcan nuestras expectativas, limitan nuestras oportunidades. ¿Cuántos de ustedes ha tomado decisiones, por ejemplo, respecto a la carrera que iba a estudiar, respecto a la paternidad, a la maternidad, a partir de estos mensajes? ¿No? Entonces, nada, ahí dejamos el ejercicio. Y ahora vamos a meternos de lleno al curso y en esta primera sesión que vamos a trabajar básicamente lo que son estas primeras definiciones y diferenciamos además los conceptos, ¿no? Cómo han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Entonces vamos a trabajar el desarrollo del enfoque de género, vamos a diferenciar sexo-género, género y enfoque de género y poder, que son conceptos clave que nos van a acompañar a lo largo de todo el curso y que nos van a permitir analizar y mirar de otra manera nuestras prácticas personales, pero también nuestras prácticas institucionales, ¿no?, en nuestro trabajo. Y entonces ahora, para empezar, queríamos hacerles un pequeño recorrido de cómo evoluciona y en qué momento estamos, ¿no? Entonces, hay un primer momento en el cual pasamos de la invisibilidad del problema de las mujeres a mirar a las mujeres como un grupo que tiene necesidades concretas. Entonces, este es el momento en el cual los proyectos de desarrollo, las políticas públicas hablan de poblaciones y no diferenciamos si son hombres o son mujeres. Entonces, estamos en el momento en que ahora sí los diferenciamos, pero todavía estamos entendiendo los problemas como problemas solamente de las mujeres, ¿no? En un segundo momento, cuando ya optamos por el enfoque de género, acá nos damos cuenta de que no es un problema de las mujeres, sino un problema de las relaciones que se establecen entre varones y mujeres, y cómo esa diferencia se convierte en desigualdad, y esa desigualdad va marcando menores oportunidades, ¿cierto?, menores posibilidades de desarrollo, ¿no?, de las mujeres. Y un concepto que es fundamental y que es clave y que además impacta de manera positiva el trabajo de género es el análisis de la interseccionalidad. ¿Y por qué es importante trabajar el concepto de interseccionalidad? Porque vivimos en un país con una diversidad increíble de población, ¿no? O sea, territorialmente, geográficamente, culturalmente somos un país diverso. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que ver es que no hay una sola forma de ser mujer. Y entonces las respuestas institucionales también tienen que ser diferentes, ¿no? No es lo mismo trabajar, por ejemplo, el problema de violencia en Lima que en la Amazonía, o que en comunidades andinas. Entonces tenemos que ir en cada contexto tratando de encontrar los espacios, las instituciones con quien coordinar, cómo se entienden esos problemas en cada una de las regiones. Y por eso el concepto de interseccionalidad lo que hace es ayudarnos a potenciar nuestra mirada en nuestro trabajo, ¿no? Y entonces, ¿qué busca el enfoque de género? El enfoque de género nos ayuda a identificar y evidenciar las desigualdades de género que impactan en la vida de las mujeres y en la vida de los hombres. Y esto además impacta y limita el ejercicio de derechos principalmente de las mujeres, ¿no? Y, por otro lado, evidencia que la subordinación de las mujeres no es resultado de la inferioridad biológica. O sea, no es que porque nacemos con esta primera diferencia biológica, ¿cierto? El hombre nace con su pene, la mujer nace con vagina. No es que esa diferencia sea la causa de la subordinación. Finalmente muestra que la subordinación de las mujeres se vincula, ¿cierto?, a este conjunto de creencias, a este conjunto de características que se va asignando a hombres y mujeres de acuerdo a su sexo.
que se van convirtiendo en estereotipos que van marcando nuestras vidas, que van marcando nuestras conductas, que van limitando o posibilitando oportunidades. Y creo que esa es la fuerza, además, de un trabajo de género. Entonces, el género, hemos dicho, hace referencia a las características como estos roles de género que nos asignan, ¿cierto? O sea, la división sexual del trabajo, de hecho, está pensado en función del sexo que tenemos. Además, tiene que ver con las conductas y expectativas que cada sociedad asigna a hombres y mujeres y que varía según las distintas sociedades y las diferentes culturas a lo largo de la historia. ¿No? No es un tema donde todas las mujeres más o menos caminamos por la misma ruta. Hay diferencias. Cada cultura va marcando esas rutas y esas pautas de comportamiento y también va a ir asignando de manera diferente qué tareas pueden realizar tanto hombres como mujeres. Pero este proceso también es un proceso individual, personal. Las identificaciones, estas pautas, estos mandatos, no es que pasan ahí por costadito, no, vamos, se meten, ¿no? Es parte de nuestra identidad. Por eso es que es difícil el cambio. Las mujeres vivimos con culpa, por ejemplo, mujeres embarazadas o mujeres con bebés pequeños que tienen que trabajar, ¿cierto? Viven con culpa si van a trabajar a sus oficinas y los dejan con otra persona que los cuide. Y ese es un tema que hay que mirarlo, enfrentarlo, que hay que ser conscientes de que esas cosas están pasando, ¿no? Entonces, estos roles, estas normas, estos mandatos de género, lo que hace es, nos muestra cómo impactan cada una de nuestras vidas y en ese proceso, cómo nos constituimos como hombres o como mujeres. Entonces, estas construcciones se elaboran, digamos, a partir de esa primera diferencia sexual, ¿cierto? Y el problema no es la diferencia. Yo repito constantemente esto en todos los lugares donde voy. El problema no es la diferencia, el problema es la desigualdad que se construye a partir de esa diferencia. Que además se convierte en esta base y sustento, ¿no? De las nociones de masculinidad y feminidad y los discursos que se asocian a ellas, ¿no? Entonces, esta primera diferencia, que es importante además que lo podamos tener claro, que el género hemos dicho que es una construcción que nos remite a características que social y culturalmente se adscriben a hombres y mujeres a partir de esta primera diferencia biológica. Y entonces, ¿qué es el sexo? El sexo son aquellos aspectos físicos, biológicos, anatómicos que distinguen lo que es un hombre de una mujer. Y cómo a partir de esa primera diferencia se construye. Cada sociedad nos va diciendo qué podemos hacer, qué no podemos hacer, qué está valorado, qué no está valorado, qué está permitido, qué no está permitido. Entonces, todo ese paquete que luego se coloca en esos sujetos, hombres o mujeres, son construcciones culturales. No es que porque nacemos con una vagina, las mujeres nacemos planchando, lavando, no. Todo eso se aprende, ni los hombres nacen jugando fútbol, ¿no? Algunos ejemplos, a ver, como para precisar un poquito de qué estamos hablando, ¿no? Los hombres no lloran. Este es un mandato súper fuerte para los varones, que es una creencia social que lo que hace es que limita, por ejemplo, la expresión de afectos en el caso de los varones, ¿no? Las mujeres no pueden salir tarde a la calle. Es otra creencia, ¿cierto? Que limita las posibilidades de las mujeres a lo largo del tiempo. Los hombres son los proveedores económicos del hogar. Este es otro mandato de las masculinidades bien fuerte que aún funciona efectivamente en nuestras sociedades y que coloca este peso importante a los varones. Entonces lo que va a pasar es que en un contexto como este, por ejemplo, en el que vivimos en que hombres y mujeres tenemos que salir a trabajar fuera, ¿cierto? Lo que se hace es que a veces se vive con vergüenza si es que el hombre no es el principal proveedor económico, ¿no? Las mujeres pueden salir embarazadas. Esta sí es una característica biológica, efectivamente. Las mujeres podemos ser mamás, pero el hecho de ser mamás, por ejemplo, no hace, ¿cierto?, que nazcas
haciendo las diferentes cosas. Yo creo que son procesos, la paternidad y la maternidad, son procesos que ambos tenemos que ir aprendiendo a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Miren esta foto, qué linda, ¿no? Es una mujer pescadora, que no es casual, ¿cierto?, ver este tipo de imágenes, este tipo de experiencias, pero que nos muestran esas diferentes maneras, esos diferentes mensajes que cada sociedad instruye de lo que podemos o no podemos hacer. Pensaba en las mujeres de Puno, por ejemplo, que son comerciantes, ¿cierto?, que se dedican al comercio. Si uno va al mercado, como el 98.8% de vendedoras son mujeres. Entonces, cada sociedad nos va a ir diciendo por dónde podemos ir, qué podemos hacer. Entonces, por ejemplo, la imagen de esta señora pescadora es súper importante porque nos muestra además que tradicionalmente en una actividad que no es una actividad de mujeres, ¿no? Pero también el género implica mirar las relaciones que se desarrollan a partir de estas construcciones, ¿no? Entonces, en esta línea creo que es importante además que podamos mirar y entender cómo se construye, por ejemplo, el tema de las masculinidades, en qué espacios se construyen, en la canchita, nosotros jugando fútbol, ¿no? En el grupo de amigos, de compañeros, vamos reafirmando ciertas formas de ser, ¿no? Esta idea de la fuerza, de la competencia, de la agresividad, se aprende allí en la calle. En el grupo de chicos, ¿no?, que se juntan en el barrio, que se juntan en la cancha, ¿cierto? Que es importante mirar, porque justamente este es un grupo poblacional que a veces no los conocemos, no sabemos qué necesidades tienen, que es importante mirar, porque acá se construyen las masculinidades. Pero también hay que mirar cómo son las relaciones entre mujeres. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en las instituciones? ¿No? ¿Qué tipo de organizaciones? ¿Qué tipo de espacios? ¿No? ¿Qué necesidades hay en esas poblaciones? Cuando miramos, por ejemplo, el tema de los lactarios, ¿no? ¿Dónde ponemos los lactarios? Creo que son políticas concretas que buscan cómo trabajamos y cómo comprendemos esos diferentes espacios en el cual nos movemos hombres y mujeres. Y cuando hablamos de género, inevitablemente tenemos que hablar de poder, porque justamente parte de las luchas, parte de las conquistas que las mujeres a lo largo de ese tiempo se buscan, es el tema de cómo se impactan en estas relaciones de poder que se construyen en esas relaciones, ¿no? Como John Scott dice, el género es el campo primario dentro del cual o por medio del cual se articula el poder. Y en términos más concretos, pensemos nomás en el Congreso de la República. ¿Cuántas mujeres hay en el Congreso? La lucha por la alternancia sigue siendo una lucha permanente de las mujeres. Acaban de aprobar paridad y alternancia, ¿cierto? Pero la cuota de género, llegar a la paridad es una apuesta y es una lucha permanente, que no lo hemos logrado. Entonces, estos son los espacios donde tenemos que estar hombres y mujeres. Somos la mitad de la población, ¿no? Entonces, hay que mirar ese tipo de situaciones, ¿no? Y para ir terminando, quiero que recordemos algunas ideas que nos van a acompañar a lo largo de las sesiones, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que recordar es que el género, en tanto construcción social y cultural, es también histórico, ¿no? Cambia en el tiempo, ¿no? La historia seguramente, si ustedes piensan, por ejemplo, en vuestras mamás, en vuestros papás, la historia de ellos es diferente a la historia de ustedes, y seguramente la historia de vuestras hijas va a ser diferente a la de ustedes también. Entonces cambia, ¿no? Cambian las expectativas, cambian los mandatos, cambian las oportunidades también, ¿cierto? Y es aprendido, ¿no? Esa es otra cosa que tiene que quedar más o menos claro. Si el género no es algo con el que uno nace, no nacemos sabiendo, no nacemos aprendiendo, no. Lo aprendemos. Y lo aprendemos en un largo proceso, ¿cierto? Que tiene que ver que empiece en la familia, que se refuerce en la escuela, con los medios de comunicación, con las instituciones. Y está estrechamente vinculado al tema de poder, como ya lo hemos visto, ¿no? Entonces, lo otro que es importante cuando hablamos de género es que esta construcción se elabora a partir de esa primera diferencia sexual, ¿no? Y como hemos dicho también, el problema no es la diferencia, el problema es la desigualdad
que se construye a partir de esta diferencia. Entonces, el enfoque de género, ¿qué es lo que nos muestra? Nos muestra que la subordinación de las mujeres no es resultado de una biología inferior, sino de la manera en que esta diferencia es construida. Y es eso lo que tenemos que cambiar, la manera en que esa diferencia es construida. Y esa tarea es principalmente y primero personal, luego institucional, ¿no? Entonces, como para ir también fijando. Y para la siguiente sesión quiero que, por favor, vean este video, que es cambio de papeles. Vamos a empezar analizando el video, entonces lo tienen que mirar. En la plataforma, en el aula virtual van a encontrar, cada sesión tiene su video, están las lecturas, está el PPT, y como es un proceso individual, es un proceso de aprendizaje personal, intenten además hacer estos ejercicios con la familia, traten de ver, traten de mirar, ¿cierto? Traten de analizar estas situaciones y aprovechen para encontrar esos espacios también de compartir con la familia para ir también analizando nuestras propias situaciones, ¿no? Entonces, nada, muchas gracias.